Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Miren, el día de hoy vamos a tratar uno de sus temas favoritos. ¿Adivinen cuáles son? La civilización. El día de hoy ya conocimos la civilización egipcia, la persa, la mesopotamia, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en una específicamente que es la civilización Griega. griega. Muy bien. Anteriormente ya vimos algunos videos sobre Grecia, la antigua Grecia y eso. Entonces, levantando la mano, ¿qué recuerdan de la civilización griega? Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, excelente, muy bien. ¿Quién más? Por aquí. Las polis. ¿Qué significaban las polis? ¿Qué eran las polis? ¿Quién sabe lo que eran las polis? Allá. El deporte, muy bien. Pero la polis, ¿qué significaba esa palabra, polis? Tengo una pista por aquí, por la pizarra. ¿Quién sabe? Ciudades y estados. ¿Y estados? ¿De dónde? ¿De? Grecia. Entonces, vamos a ese punto un momento. Hoy en día vamos a conocer el origen de Grecia, su importancia, su ubicación geográfica, o sea, dónde se desarrolló, su economía, quiénes fueron las polis griegas, qué fueron, su importancia de Esparta y Atenas, su religión y los aportes culturales que ellos hicieron al mundo. Ok, iniciamos. Su origen. El origen se remonta a miles de años antes de Cristo. Y en su ubicación geográfica fue en la península de los Balcanes, entre el mar Egeo y el mar Terráneo. Mediterráneo. Muy bien, ahí se desarrolló lo que fueron las distintas polis griegas. Primero, en su economía, al igual que todas las civilizaciones antiguas, si ustedes recuerdan, Grecia se basaba en la agricultura y el pastoreo. Levantando la mano, ¿quién me puede decir qué significa la palabra agricultura? Y otro levantando la mano, decirme qué significa la palabra pastoreo. Levantando la mano, por favor. Pastoreo, ¿qué significa? Por allá. Las ovejas. ¿Quién cuidaba las? Ovejas. O otro tipo también de Animal. ganado, ¿verdad? O de animal. Muy bien. ¿Y la palabra agricultura qué significa? ¿Cuándo? Cuando siembra. Muy bien. ¿Por aquí queremos sembrar? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra agricultura? Por aquí. Plantaban cosechas. Plantaban, plantaciones y cosechas. Hola, muy bien. Que eso lo usaban para el comercio y para los alimentos. Muy bien. Entonces, luego de que la civilización griega se fue desarrollando, se apareció un nuevo tipo de economía que fue el Comercio. El comercio. Se puede definir como un tipo de intercambio cuando empezó a utilizarse la moneda. Yo te daba un producto, tú me dabas una moneda y de esa manera comercializábamos sobre eso. Entonces, seguimos. ¿Qué fueron las polis griegas? Levantando la mano, lo mencionamos casi ahora. ¿Qué significan las polis griegas? ¿Por aquí? Ciudades o estados. ¿O estados de dónde? De Grecia. De Grecia. Excelente. Entonces Grecia se dividía en lo que eran polis o estados. Los polis o estados eran distintas ciudades que pertenecían o estaban bajo el mismo mandato de Grecia. Pero algo interesante que ustedes deben saber, tomar en cuenta, es que cada poli de esa tenía su propio gobierno. ¿Qué tenía cada poli de esa? Su propio gobierno. Su propia regla. Entonces, dentro de esas dos polis, hubieron dos que se destacaron por encima de todas las polis griegas que había. ¿Cuáles fueron? Esparta y Atenas. Entonces, yo, para ayudarlo a su comprensión, le escribí un cuadro de este lado, hablando específicamente de Esparta y de Atenas. Vamos con Esparta. Esparta venía siendo como el hermano rebelde de Atenas. ¿Por qué? Porque Esparta era un gobierno militarista, era un gobierno militar, donde el Estado era el dueño de todas las tierras. En cambio, Atenas tenía un sistema de gobierno que era democrático, y eso hizo la democracia, y no había un partido político. ¿Quién recuerda lo que era la democracia? Que lo hablamos en la clase anterior. Levantando la mano. La democracia surgieron los derechos a los votos. Muy bien. Con el voto, ellos medían la democracia porque cada persona tenía la oportunidad de decidir
o las decisiones que se tomaban dentro de esas ciudades. Seguimos. Dentro de las clases sociales, en Esparta había tres clases sociales, que eran los espartiacas, que eran los ciudadanos, eran los que tenían derecho, eran las personas privilegiadas dentro de Esparta. Luego, los periseos, que eran los artesanos, comerciantes y agricultores, y obligados a servicio militar, pero aún así tenían cierto tipo de derechos. Luego estaban los esclavos, que lógicamente, como lo hemos visto anteriormente, eran quienes hacían los trabajos forzados. Excelente. En cambio, cuando vamos a Atenas, en Atenas, la primera clase social que existía eran los Dada. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Eran hombres libres y con derechos. Político. Cuando hablamos de derechos políticos, ahí vamos a lo que hablamos ahorita de la democracia, que tenían derecho al Voto. excelente, muy bien. Seguimos. La segunda clase social eran los extranjeros o mestecos. Ellos se dedicaban al comercio y a la artesanía. Al igual que en las distintas civilizaciones había personas que eran comerciantes y eran artesanos. Y por último, la misma clase social en común, los esclavos, quienes no tenían derecho y hacían los trabajos más difíciles dentro de la civilización. Eso fue en Atenas. Luego, en la parte cultural, en Esparta se dedicaban a la guerra. Esparta, por eso le dije ahorita, que eran el hermano rebelde de Atenas, porque pertenecía a Grecia, pero se dedicaban más a lo que era la guerra, el servicio militar, etc. No hubo gran fomento en el arte o la ciencia, y Grecia se destacó siempre por impulsar mucho el arte, la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en Atenas fomentaron las letras. Recuerden que de ahí surgió el latín, y del latín surgió nuestro idioma. O sea, Grecia tiene impacto en nosotros. Luego impulsaron las artes, las esculturas y la arquitectura, que todavía hoy en día hay muchas formas de construcción que se surgieron de Grecia. Seguimos. Y aquí la importancia del patio de Atenas, que fue la que hablamos hoy en día, entonces es la religión. ¿Quién recuerda cómo era el tipo de religión de los griegos? Levantando la mano. Tenían Varios Dioses. Y lo que creían en varios dioses, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Entonces, alguien que vuelva y me lo repita para todos. ¿Quién era? ¿Qué significaba ser politeísta? Levantando la mano. Que creían en varios dioses. Que creían en varios. ¡Dioses! ¿Ustedes recuerdan el nombre de alguno de los dioses de los griegos? Levantando la mano. Dile un poquito más alto que me gustó. Zeus. Zeus por aquí. Poseidón. ¿Quién era Poseidón? ¿El rey de dónde? Del océano. De Océano. océano o de los mares. Excelente. ¿Alguien más? Zeus, Poseidón. ¿Quién es de Zeus? ¿Cómo se llamaba? El que era muy fuerte. ¿Cómo se llamaba? Hércules. Que hay incluso una película de ellos. Entonces, Grecia tuvo una mitología muy bonita que para darle una explicación lógica a las cosas que sucedían en la naturaleza. Entonces, para cerrar, vamos a los aportes. Grecia tuvo aportes en una ciencia específicamente muy importante que significa amor al conocimiento. ¿Quién me dice cómo se llama esa ciencia? La filosofía, que significa amor al conocimiento. Eso surgió de Grecia. Quiero que sepan que eso surgió de Grecia. También las pinturas, la geometría y el famoso teorema de Pitágoras también surge de la civilización griega. Entonces, vamos a hacer el cierre ahora en este momento. Levantando la mano. ¿Qué aprendieron de la clase de hoy? Levantando la mano, por favor. Sobre lo político. Sobre los políticos. De Grecia se surgió la votación. La votación y el derecho al voto y la Democracia. democracia. Muy bien, excelente. ¿Qué más aprendieron de Grecia? Su cultura. Sobre su cultura, ¿sobre qué más? Sobre el comercio, ¿qué más sobre Grecia también? Lo del paz, que era una de sus fuentes de economía, ¿verdad? El pastoreo, la agricultura, el comercio. ¿Y qué me dicen sobre los dioses? ¿Qué aprendieron sobre los dioses?
Que creían en par de creían En varios dioses, en ¿verdad? varios dioses. Entonces, si creían en varios dioses, significaba que eran. ¿Qué eran? Politeísta. Excelente. Entonces, Grecia era un solo país unificado o se dividía en muchos, Se dividían en ciudades. en ciudades que se llamaban todos juntos, que creo que se escucha allá en el cielo. ¿Cómo se llamaban? Excelente. Las polis eran de la forma que Grecia estaba dividida. Entonces, ahora se me olvidó. Yo quiero que ustedes me digan cuáles eran los dos polis más importantes de Grecia. A ver si yo me acuerdo. Y Atesa, Y no, ahí no escuché, fue como que me dio hambre. Atenas. Y Esparta. Entonces, por el gran conocimiento que todos tienen, yo quiero que hagamos un aplauso para todos. Y es el siguiente, miren cómo es. Vamos a hacer el aplauso de la lluvia. Vamos a iniciar todo con un dedo cuando yo le indique, luego con 2, luego con 3, luego con 4 y luego con 5. Cuando yo inicie. Iniciamos con un dedo, todos. Vamos. 2 dedos. 3 dedos. 4 dedos.